Nunca imaginé que tras el funeral de mi esposo, mi cuñada me dejaría abandonada. Pero tenía una carta en su bolsillo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, denso. Las lágrimas manaban por mis mejillas, como si cada gota arrastrara consigo un trozo de mi alma. Todo era silencio. Un silencio que gritaba. La sala del velorio, decorada con flores marchitas, parecía un mausoleo frío. Las miradas de los asistentes eran como cuchillos, perforando mi corazón. Aquel día vestía de negro, solo un color que acentuaba mi tristeza. Mi cuñada, Laura, estaba allí, mirándome desde el rincón. Su rostro era un enigma, una mezcla de dolor y una sombra de algo más. No podía dejar de pensar en ello, en cómo la muerte de Javier había sacudido no solo mi vida, sino también a toda nuestra familia. Cada abrazo que recibía me dejaba un eco de vacío. Sentía que el mundo giraba, pero yo permanecía inmóvil en un mar de dolor. Cuando la ceremonia terminó, el murmullo de la multitud se desvaneció. Solo quedamos Laura y yo en la sala, un espacio que parecía abarcar el abismo. Decidí acercarme a ella con el corazón en la mano. ¿Estás bien?, le pregunté aunque sabía que esas palabras sonaban huecas. Su respuesta fue un susurro. Estoy aquí para apoyarte. Pero sus ojos revelaban un secreto oscuro, una chispa de resentimiento escondido detrás del velo del duelo. Una extraña sensación me invadió. Mi cuerpo tembló. Algo no estaba bien. Mientras buscaba respuestas en su mirada, la vi desfallecer. De repente sacó un sobre arrugado de su bolso. Toma esto, dijo con manos temblorosas. El último deseo de Javier. Apreté el sobre entre mis manos, pero ella me detuvo con un gesto. Lee sola, no aquí. ¿Qué significaba eso? El corazón me latía fuerte. La angustia llenaba el aire. Un ligero sudor se deslizó por mi frente. Laura se despidió rápidamente, su figura se desvaneció entre la gente, dejándome sola con la carta. Me quedé allí con el cuerpo errante y la mente atrapada en la confusión. ¿Qué había querido decir Javier? ¿Por qué tantas reservas en su último deseo? Las preguntas bramaban en mi mente. En casa, la oscuridad me envolvió. Me enfrenté a la carta. La abrí cuidadosamente como si fuera un tesoro oculto. La tinta parecía brillar con secretos. Te he dejado algo más que recuerdos, decía. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué quería decir? ¿Qué había detrás de esas palabras? El tiempo se detuvo. Sentí un nudo en el estómago. Antes de leer, miré por la ventana. La luna brillaba intensamente como un ojo vigilante. Era el momento. La revelación estaba a punto de desatarse. Y entonces un golpe en la puerta. ¿Quién? Mi voz se quebró en el eco de la noche. La incertidumbre me envenenaba. ¿Era Laura? Era algo más oscuro. En un susurro el viento trajo consigo una advertencia, un escalofrío recorrió mi columna. Mis manos se cerraron en un puño alrededor de la carta. La verdad estaba al borde. Y ahí estaba yo al borde del abismo, esperando descubrir qué secretos se escondían tras de ella. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La intriga me envolvía y no pude evitar sentir que el corazón se me alzaba en la garganta. El golpe en la puerta sonó de nuevo, esta vez más insistente, como si exigiendo una respuesta. Voy, murmuré sintiendo la ansiedad burbujear dentro de mí. Con un profundo suspiro, me levanté. La casa, antes llena de risas y amor, parecía un laberinto de ecos. Cada paso hacia la puerta era un eco del pasado, y la sensación de vacío aumentaba. Cuando abrí, no era Laura. Era Carlos, un amigo de Javier, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con mirada inquieta.
Sí, respondí, aunque sabía que mi apariencia decía lo contrario. Solo necesito un momento. Carlos entró y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el sofá, mirándome con ese mismo anhelo de compañía que yo sentía. He estado pensando en ti. No sé si ya supiste de Laura. ¿Qué hay de Laura? Una chispa de rabia brotó en su mención. No quería oír hablar de ella. No en este momento, se fue antes de que terminara el servicio. Muchos la vieron muy alterada, reveló, evitando mi mirada. Mi corazón se hundió. ¿Por qué Laura tenía que irse? Dijo que necesitaba tiempo para concentrarse en sus asuntos, continuó Carlos. Pero yo sabía que las palabras eran un eufemismo para un profundo abismo entre nosotras. Quería gritar, liberar la presión que se acumulaba dentro, pero solo asentí, sintiéndome como si midiera cada sentimiento en una balanza desproporcionada. Me dejó una carta, solté al fin, rompiendo el silencio. Carlos se enderezó en su asiento, su interés despertando. ¿Una carta? ¿De Javier? Asentí, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Sabía que debería decirle más, compartir el peso de mi angustia, pero la carta era algo íntimo, tan lleno de la esencia de Javier que no podía compartirla, ni siquiera con un amigo. Decidí guardarla en mis pensamientos, mientras la noche se convertía en un abrazo helado. Si necesitas hablar, aquí estoy, dijo, rompiendo mis cavilaciones. Me sentí cálida por el gesto, pero el nudo en mi estómago persistía. Gracias, Carlos. Me siento perdida, confesé, y la sinceridad pareció despejar el aire denso de la habitación. No es fácil, lo sé, respondió. Recuerda que Javier siempre te amó. Tú eres su luz. Las palabras le dieron vida a un eco en mi corazón, quebrando un poco el dolor que llevaba dentro. Era verdad, su amor aún me acompañaba como una sombra protegiéndome. Me dejé caer sobre el sofá, exhalando, sintiendo las lágrimas acumularse de nuevo. Laura, siento que se aleja de mí, sollozé, pero no sé si es mi imaginación, es un momento oscuro, y la gente no siempre sabe cómo lidiar con la pérdida. A veces las heridas sacan lo peor de nosotros, respondió. Con un esfuerzo aparté las lágrimas. De repente la imagen de Laura se dibujó fresca en mi mente, y me pregunté si era tiempo de acercarme a ella. ¿Crees que debería hablar con ella?, indagué. Definitivamente. Antes de que la distancia se convierta en un abismo. Carlos ofreció su apoyo. Una idea brotó en mi mente, envolviendo mi dolor en una decisión. No podía permitir que la muerte separara lo que el amor había unido. Tenía que buscar respuestas, no solo sobre mi cuñada, sino sobre la carta de Javier. Al final de todo esto, llegar a la verdad podría ser lo único que sanara no solo mi corazón, sino también la relación desgastada con Laura. Mientras conversábamos, la noche seguía avanzando en su silencio. Y algo en mí se aferró a un rayo de esperanza, incluso en medio de la tormenta. Quizás eso era lo que Javier quería que supiera. La oscuridad no era un camino eterno, siempre habría una salida, un nuevo amanecer. Un destello de pánico me atravesó de repente. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana, la carta aún apretada en mi puño, las sombras de la noche presionando sobre mí. Carlos, la carta, ¿y si es algo que podría arruinar todo?, pregunté, sintiendo que una energía desconocida comenzaba a invadirme. Carlos, mirándome intensamente, respondió, tal vez. Debas descubrirlo antes de que se convierta en un secreto indeseado. El eco del pasado y la incertidumbre del presente estaban entrelazados, y en ese momento decisivo, supe que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La respuesta, justo como el viento que soplaba fuerte esa noche, parecía estar en la carta, pero también en el camino hacia Laura. Tomé una decisión instantánea. Voy a buscarla, dije, sintiendo que cada palabra reforzaba un nuevo sentido de propósito. ¿Y si la verdad de Javier la había impactado incluso más de lo que imaginaba? Mientras me giraba para salir, la carta en mi mano se convirtió en un símbolo de todo lo que aún estaba por descubrir. Quería saber qué había detrás de las palabras llenas de amor y angustia. Así como ese golpe contra la puerta había dado un giro inesperado a mi vida, tenía que enfrentar la verdad escondida en la carta y la confrontación con la persona que en ese momento sentía más distante. Con eso, di el primer paso hacia la noche, adentrándome en un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y revelaciones que me esperarían. No había caminado mucho cuando me di cuenta de que las calles estaban casi desiertas.
La luna brillaba intensamente como si iluminara el camino hacia un destino incierto. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente, pero había algo más potente que eso, el deseo de reconectar con Laura, de atravesar esa burbuja de dolor y desconfianza que nos había envuelto. La casa de Laura no estaba lejos, en realidad, era solo un par de calles más abajo. Pero cada paso que daba se sentía como si estuviera cruzando un océano de emociones. La imagen de su rostro distorsionado por la angustia en el funeral, se repetía en mi cabeza. Había sido su hermana, su confidente. ¿Por qué la distancia había crecido tan rápido entre nosotras? La tristeza y la tristeza mutua, supuestamente habrían de unirnos. Al llegar a su casa, el silencio era abrumador. La luz de una lámpara parpadeaba en el interior, lo que parecía un eco del caos en el que ambas nos encontrábamos. Al elevar la mano para golpear la puerta, me detuve. Un drenaje de dudas me invadió. ¿Qué pasaría si ella no quería abrirme? ¿Qué pasaría si me lanzaba a la tormenta y descubrimos que el lazo entre nosotras se había desgastado para siempre? Sin embargo, la necesidad de hablar, de sanar, se volvió más fuerte que mi miedo. Golpeé la puerta con suavidad, esperando que el sonido reverberara como un aviso suave. En pocos segundos la puerta se abrió, y allí estaba Laura, con los ojos enrojecidos y la expresión cansada. ¿Qué haces aquí?, preguntó, la voz más fría de lo que había esperado. Necesitamos hablar, dije, intentando proyectar más que la simple angustia que me consumía. Laura me miró con escepticismo, pero finalmente comenzó a ceder. Solo un momento, susurró, dándome paso. La entrada de su hogar estaba desordenada, un reflejo del torbellino emocional que ambas llevábamos dentro. No estoy lista para enfrentar esto, añadió, mientras cerraba la puerta tras de mí, como un gesto simbólico de querer protegerse de lo que vendría. Pero hay cosas que necesitamos discutir, insistí, sintiendo que cada palabra caía en un abismo de pesadez. La carta de Javier. El nombre fluía entre nosotras como un río revuelto, rebosante de recuerdos y sentimientos no resueltos. Laura se encogió ligeramente. No quiero hablar de Javier, murmuró. Ya no estoy en el lugar para esto. ¿Y qué le sucedió a nuestra conexión?, pregunté, el dolor implícito en cada palabra. No puedes simplemente marcharte cuando más nos necesitamos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un momento me sorprendí ante la vulnerabilidad que, al parecer, seguía latiendo en su interior. Me siento sola, admitió. Javier era integral en mi vida. Sin él todo se siente vacío. Tomé una respiración honda. Estoy aquí. Quiero que hablemos, que compartamos el dolor, pero también lo que nos dejó Javier, propuse con suavidad. Lo olvidé. No sé cómo. Solo sé que estoy cansada. Las palabras salían entrecortadas, llenas de un esfuerzo que me desgarró. En ese instante comprendí que ambas teníamos heridas profundas, aunque quizás la nuestra se manifestara de maneras distintas. Escucha, encontré una carta en sus cosas, señalé mientras sacaba el papel, temblorosa. Creo que puede ser importante. Laura hizo una mueca, sus brazos cruzados sobre su pecho en un gesto defensivo. ¿Por qué seguir hablando de eso? ¿Qué podría haber en esa carta que no sepamos ya? Me acerqué un poco más y le ofrecí la carta, desafiando los límites invisibles que nos habíamos puesto. No lo sé. Pero quiero explorar esto contigo. Si realmente nos amaba a ambas, tal vez hay algo más que debemos descubrir. Las dudas en su rostro comenzaron a desvanecerse, y un pequeño atisbo de curiosidad dio paso a un conflicto interno. No sé si estoy lista para enfrentar eso, admitió, pero no podemos permitir que las sombras de Javier nos dividan, insistí. No querría eso. El amor debería habernos unido más de lo que nos separa. Laura tomó la carta, sus manos temblando como hojas en el viento. Lo sé, pero me asusta. Lo que podría decir, lo que podría significar. Antes de que pudiera decir algo más, los dos sentimos un temblor sutil, un presagio de algo que se acercaba. Con un gesto inconsciente, Laura apretó el papel. Justo en ese momento el timbre de su teléfono resonó, rompiendo el instante de conexión. Ambas saltamos, llevándonos las manos al pecho con un sobresalto. Laura disparó la mirada hacia su teléfono, visible entre las cosas en el mueble de entrada. Es Carlos, murmuró, duda en su tono, una sombra de incomodidad cruzó su rostro, como si el pasado se mezclara con el presente. ¿Contestaré? No lo sé. Tal vez deberíamos concentrarnos en nosotros ahora, sugerí, sintiendo que el aire se llenaba de tensión. Laura se quedó mirando la pantalla, como si su elección tuviera el peso de un destino.
Mientras lo pensaba, una idea inquietante comenzó a florecer en mi mente. ¿Y si había algo más detrás de su llamada? Un mensaje que podría cambiar la dirección de nuestra conversación y de nuestras vidas. El espacio en el que nos encontrábamos se sintió más reducido, y algo dentro de mí supo que las revelaciones aún estaban por venir, ya sea de la carta, o de la voz que resonaba al otro lado de esa llamada. La incertidumbre acechaba, y todo en mí anhelaba encontrar el coraje necesario para enfrentar las verdades que aún nos separaban. Laura dejó escapar un suspiro profundo, la cadencia de su respiración mostraba la batalla que libraba en su interior. Su mirada se desplazaba entre el teléfono y la carta temblorosa que aún sostenía, como si ambas opciones fueran iguales de peligrosas. No sé si quiero mezclarlo todo, confesó con un hilo de voz que resonaba con desasosiego. Tal vez esta sea una oportunidad para aclarar cosas que no hemos podido decirnos, intenté calmarla. Carlos me habló de ti y me mencionó que estás enredada en tus propios pensamientos. Tal vez te necesite tanto como tú a él. Un destello doloroso recorrió su rostro, y fue suficiente para que supiera que ella también había recibido las palabras de Carlos, aunque las suyas permanecieran atrapadas en lo más profundo. Carlos siempre ha sido protector. Pero hay algo en su forma de preocuparse que me asusta. Se siente como si estuviera pasando una barrera que no puedo romper. ¿Te asusta conectarte con él o te asusta lo que puede revelar?, inquirí, deseando acercarla a la verdad, aunque fuese un poco. No lo sé, repuso, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar las nubes oscuras que la mantenían encerrada. Quizás tengo miedo de abrirme y descubrir que no hay nada que salvar en mí. Que lo perdí todo, incluida a la hermana que apreciaba tanto. Ambas caímos en un silencio que reverberaba en la habitación. La carta parecía pesar tanto como nuestro dolor oculto. Me atreví a dar un paso más cerca. Laura, ponlo todo en la balanza. Hazme una promesa, si Carlos no te da la paz que buscas, yo estaré aquí. Estoy dispuesta a escuchar, a sostenerte en este proceso. No estás sola, se masajeó las sienes, luchando contra una emoción que brotaba. ¿Y si no puedo? ¿Y si simplemente me separo más de ti, más de él? Si mi tristeza consume lo que queda de mí, su voz se quebró en la última oración, entonces, estaré aquí para recordarte que eres más que tu dolor. Vamos a descubrirlo juntas, respondí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. El silencio se hizo pesado de nuevo, interrumpido únicamente por el vibrar del teléfono. Laura, casi como un autómata, finalmente respondió. Hola, Carlos. Mientras hablaba, la tensión creció, y me pregunté si Carlos se convertiría en una puerta abierta para Laura o en otra frontera que la atraparían aún más en el desierto emocional. Escuché su conversación entrecortada, palabras que fluían en un tono bajo pero intenso. La expresión en su rostro cambiaba entre la vulnerabilidad y la lucha interna. Cuando finalmente terminó, su mirada se encontró con la mía. Me invitó a salir. A conversar, dijo tomando una bocanada de aire entrecortado. ¿Qué haré si lo hago y me siento peor? Fíjate en ti. La clave está en tu corazón y en lo que él indique. Si sientes que necesitas hablar, hazlo. Pero también recuerda. Mi voz se hizo más suave. Aquí estoy, siempre dispuesta a escucharte. Laura miró la carta en su mano, como si acabara de recordar algo vital. ¿Y si esta carta es su última forma de hablarme? ¿Si sus palabras me guían hacia dónde debo ir? Asentí, entendiendo que todo lo que estaba viviendo en ese preciso instante era un reflejo del amor, la pérdida y el inocente deseo de sanar. Entonces, abramos esa carta juntas. Podemos hacerlo ya. Es el momento, está bien, murmuró mientras deslizaba el contenido cuidadosamente, los ojos fijos en el papel. Su mano tembló de nuevo. Una mezcla de emoción y miedo la invadió. No estoy lista, pero siento que debo hacerlo, y antes de que pudiera cambiar de opinión, Laura comenzó a leer en voz alta, cada palabra resonando como una llamada al pasado. La tensión en el ambiente creció al ritmo de su voz. Querida Laura, me senté en la penumbra, sintiendo como el futuro se partía ante nosotras, la revelación justo frente a nuestros ojos. Con cada palabra, daba un paso hacia un mundo nuevo y su efecto se hizo lento como una corriente eléctrica que prometía tanto sanación como dolor. Lo que leeríamos podría fracturarnos o unirnos en un entendimiento que no habíamos podido imaginar. El tiempo se detuvo. La atmósfera alrededor estaba impregnada de historias no habladas. Y a medida que la luz de la verdad se aproximaba,
supe que algo asombroso e inesperado nos esperaba en las próximas oraciones. ¿Podría la carta ser la clave para recuperar lo que habíamos perdido o desatar una tormenta aún mayor? La incertidumbre palpitaba en el aire, un eco de lo que estaba a punto de revelarse. Laura leyó cada palabra de la carta como si estuviera caminando a través de un sendero ennieblado, sus ojos brillando con la lucha interna de su alma. «Sabes que siempre estaré contigo, Laura. No importa lo que pase, eres una parte de mí», comenzó, y al escuchar esas frases, vi cómo su respiración se entrecortaba. La voz de Carlos resonaba en el aire, llamándola con una mezcla de amor y pérdida. «Porque tuvo que irse», susurró Laura, el dolor salpicando su tono, como si cada sílaba estuviera cargada de una tristeza abrumadora. Ni siquiera había terminado de leer y ya se sentía el nudo en su garganta. «¿Cómo puedo enfrentar esto?». «No tienes que hacerlo sola», respondí acercándome a su lado mientras ella continuaba. «Esta carta es parte de ti, de lo que vivieron juntos. Tómate tu tiempo». Pude sentir el fervor del pasado que se entrelazaba con su presente, sus palabras resonaban con historias compartidas y sueños desvanecidos. «Te agradezco por la luz que traes a mis días oscuros», siguió leyendo, su voz ahora un hilo de emoción que podría romperse en cualquier momento. «Aunque nuestras vidas han tomado caminos diferentes, siempre guardaré tu risa en mi corazón. La última vez que sonreí por ti, me di cuenta de que no importa la distancia, siempre serás parte de mí». Laura se detuvo, la realidad aplastando su pecho. «¿Qué significa todo esto?». «Es una despedida definitiva», significa que hay espacio para comprender lo que sientes. Las despedidas son difíciles, pero también pueden ser un camino hacia la sanación. «Lee el resto», le insté suavemente sosteniendo su mano, dispuesto a ser su apoyo. «Quiero que vivas plenamente porque en mi ausencia, eso es lo que te mereces», continuó ella, sus ojos ya vidriosos, un mar de emociones desbordándose. «Busca tu felicidad y si eso significa abrirte a nuevas conexiones, si eso significa permitir que Carlos esté en tu vida de nuevo, hazlo». El aire se volvió denso, lleno de la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también de la pesada carga del dolor aún no sanado. «¿Cómo puedo dejar de sentir que lo traiciono si me acerco a él, si lo busco?». La pregunta escapó de sus labios como un lamento. «No es una traición, Laura, es un acto de amor hacia ti misma. Carlos querría que fueras feliz, aunque eso no signifique estar con él. Está claro en sus palabras. Esta es la oportunidad para que sanes y reconectes con el mundo», le respondí, deseando que pudiera ver lo que yo veía. Laura tomó un profundo respiro antes de continuar. «Es difícil, pero quiero intentarlo. Quiero encontrarme nuevamente. Quiero volver a sentir que hay algo por lo que luchar, eso es todo lo que puedes hacer». «Pasito a paso», aseguré, sintiendo un destello de esperanza en medio de su incertidumbre. La carta la abrazaba, recordándole que el amor no desaparece, solo cambia de forma. Cuando terminó de leer, la habitación se sintió más ligera, aunque la sombra del dolor seguía presente. ¿Y si después de todo esto, no soy quien solía ser? ¿Y si me pierdo más? ¿Y si te encuentras en el proceso?, respondí sosteniendo su mirada con firmeza. «Cada paso que des será un paso hacia ti. Es normal tener miedo, pero no dejes que eso te paralice». Laura sonrió débilmente, todavía atormentada, pero por un instante, la chispa de una nueva voluntad se encendió en su mirada. Tal vez podría ir a esa cita con Carlos, quizás, solo quizás, podría significar un nuevo comienzo. Mientras los ecos de la conversación continuaban en el aire, su teléfono vibró nuevamente rompiendo la intimidad del momento. Laura lo miró con ansiedad. «Es Carlos. Dice que está cerca». El instante se congeló, el miedo y la expectativa chocando entre sí, formando una tormenta de emociones. «¿Estás lista?», le pregunté sintiendo la electricidad en el aire. «Estaré lista alguna vez», afirmó, con una mezcla de ansiedad y determinación. «¿Pero qué pasará si no soy lo suficientemente fuerte?». «Solamente sé que has dado un paso valiente. Ya estás en la dirección correcta», le respondí. La última decisión era suya, y mientras giraba hacia el teléfono, dentro de mí crecía una inquietud. La partida que se avecinaba podía ser un cambio devastador o la ilusión de un nuevo comienzo. Se quedó mirando el dispositivo, temblorosa, y cuando por fin tomó la decisión de contestar, su voz tembló ligeramente. «Hola, Carlos». En ese momento una parte de mí se paralizó, consciente de que esta conversación podría llevar a un desenlace que no habíamos anticipado.
¿Podría el encuentro entre ellos desatar algo que ambos no estaban preparados para enfrentar? La tensión aumentaba al igual que mi preocupación. ¿Estaríamos realmente un paso más cerca de la sanación, o estábamos a punto de desatar otra tormenta en el mar tempestuoso de sus emociones? Laura tomó aire y se adentró en la conversación, cada palabra que pronunciaba era un paso hacia lo desconocido. ¿Cómo has estado?, preguntó, y su voz sonaba como si estuviera intentando atravesar una profunda niebla. Carlos respondió con un tono que parecía entremezclarse con una ligereza forzada. He estado bien, he estado tratando de seguir adelante, dejó caer, como si cada sílaba fuera una carga. Pude ver cómo Laura tensaba los labios, un gesto que delataba su deseo de saber más, de encontrar algún consuelo en su ausencia. Pero había una distancia palpable, una separación que iba más allá del tiempo. La conversación se desarrollaba, pero el ritmo era torpe, lleno de titubeos y silencios. Laura escuchaba atentamente intentando desmenuzar cada matiz en la voz de Carlos, buscando pistas sobre su propio dolor pero también por la ausencia de un cierre que nunca tuvo. Cuando finalmente él mencionó un encuentro en un café cercano, su voz sirvió como un tirón en las entrañas de Laura. ¿De verdad crees que sería buena idea?, susurró, sus ojos buscando respuestas en el aire. No quiero que pienses que me estoy moviendo demasiado rápido, Carlos. No quiero lastimarte ni a mí misma, Laura, nunca querría que te sintieras mal por sentir. Esas emociones son parte de lo que somos, y tenemos que lidiar con ellas juntos. O separados. Lo que sea más fácil, contestó él, pero la desolación en su voz no pasó desapercibida. Era como si él también estuviera atrapado en la confusión de sus propios sentimientos. Al sentirse un poco más segura, ella continuó. Dame un momento para pensarlo, sí. No estoy segura de estar lista para encontrarnos de nuevo, pero creo que podría intentar hacerlo. El desafío en su mirada me decía lo mucho que esa decisión significaba para ella, como si cada elección fuera un acto de fe en su propia capacidad para sanar. Poco después de colgar, el silencio en la habitación se volvió abrumador. Laura se sumió en sus pensamientos, y yo podía ver cómo la penumbra del pasado comenzaba a tomar forma nuevamente en su rostro. Lo prometo, Carlos, murmuré para mí misma. La esperanza fluctuaba en el aire, pero temía que lo que estaba por venir podría arrastrarla hacia otro abismo. ¿Qué fue lo que realmente sentías por él?, le pregunté, rompiendo el silencio. ¿Qué hay en tu corazón, detrás de ese miedo que llevas contigo? La vulnerabilidad en mis palabras resonó, y la miré fijamente, buscando la verdad que sin duda había estado escondiendo. Te juro que no lo sé, exclamó, una mezcla de frustración y anhelo en su voz. Carlos y yo compartimos tanto, pero cada vez que pienso en él, miedo y nostalgia se entrelazan. Siento que estar con él es traicionar a nuestra historia. Esa historia también es parte de tu viaje. No tienes que elegir entre él y tu pasado, podrías integrar ambos en lo que serás, respondí, deseando que pudiera comprender que el amor no se extingue, solo se transforma. Quería que supiera que salir del capullo del dolor era posible si se lo permitía. Laura se pasó una mano por el cabello, su mirada se desvió hacia la ventana. No quiero perderme en esta confusión. Pero a veces me siento tan sola. Existiendo en un espacio que no está hecho para nadie, le ofrecí una sonrisa, sintiendo que cada paso que daba hacia la luz era un triunfo. Quizás la soledad puede ser el catalizador para algo diferente. En el caos también puede florecer una nueva comprensión. Al mirarla, vi a una mujer dispuesta a luchar no solo por su pasado, sino por el futuro que estaba por descubrir. Voy a aceptar el café con él, declaró, como si esa simple frase fuera un juramento de que no se dejaría arrastrar de nuevo por la tristeza. Voy a enfrentar esto por mí. A veces, solo necesitas ese primer paso, le dije. Recuerda que no es un adiós. Cuando se preparó para salir, la tensión entre la anticipación y el temor reverberaba en el aire. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta, el teléfono sonó otra vez. Era un mensaje de texto, y la expresión de Laura cambió. De inmediato, es de Carlos. Dice que hay algo más, que necesita decirme algo importante. Su voz tembló, la incertidumbre llenando sus ojos. ¿Y si esto cambia todo? La pregunta quedó suspendida en el aire. Sabía que ella estaba a punto de cruzar un umbral hacia un nuevo capítulo, y el vacío de lo desconocido era tanto aterrador como liberador. ¿Qué revelación podría tener Carlos que haría vibrar el delicado equilibrio entre su pasado y el futuro que apenas comenzaba a vislumbrar? Laura inhaló profundamente, el teléfono brillando en su mano como una pequeña antorcha en la oscuridad.
Voy a mirarlo, anunció, su voz un eco de decisión. Sin embargo, sus ojos aún reflejaban una tormenta de emociones. Abrir ese mensaje podía ser el primer paso hacia el cierre o el inicio de algo completamente nuevo. La luz del día comenzaba a desaparecer, y la habitación se tornó más íntima, como si las sombras quisieran rodear a Laura en un abrazo protector. Se sentó en el borde de la cama con la mirada fija en la pantalla, el pulso acelerado. Aquí voy, murmuró. Con un toque nervioso abrió la conversación. Laura, comenzó el mensaje, y al instante el corazón de ella se detuvo. Tenemos que hablar. Hay algo que no he contado. Algo que podría cambiarlo todo. El silencio que siguió fue pesado. Laura alzó la vista, buscando respuestas en mi expresión, y su ansiedad emergió en una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué crees que significa? Luché por encontrar las palabras adecuadas, un consejo que pudiera guiarla, pero la verdad es que ni yo sabía qué podría significar esa revelación. Ella cerró los ojos brevemente, como si buscara claridad en la oscuridad. He pensado tanto en nosotros. En todo lo que hemos perdido. Pero ¿y si me está dando una oportunidad? O tal vez está tratando de protegerme de algo que nunca quise saber, y si fuera ambas cosas, respondí, sintiendo la urgencia de su lucha. Las verdades no siempre son claras, Laura. A veces son complicadas y dolorosas, pero también pueden ser liberadoras. Esa carta de amor que se había escrito entre ellos parecía estar a punto de desbordar los límites de sus corazones. Laura finalmente apretó el teléfono entre sus manos, la preocupación destripando la ilusión de control que había intentado mantener. No sé si puedo soportar otro golpe. Este salto podría ser un abismo o una red, susurró, simplemente respira. Permítete sentir lo que venga, le sugerí. La historia entre ella y Carlos estaba llena de matices que no podían simplificarse en un sí o un no. Debía abrazar la ambigüedad, permitirse el chance de descubrir la verdad sin miedo a lo que pudiese encontrar. Decidió responder, Carlos, si hay algo que necesitas contarme, lo escucharé. Las palabras que le envió se sintieron como una apertura a un terreno desconocido. Aún así, un nudo se formó en su estómago mientras miraba de nuevo la pantalla. Unos segundos parecieron interminables, hasta que el teléfono vibró en sus manos, anunciando la respuesta. Laura, no quiero que te sientas mal por todo esto, pero ha habido un malentendido sobre mi vida desde que perdimos a Julia. La mención de la fallecida esposa fue como un golpe. La sombra del recuerdo de Julia se cierne sobre ellos como una presencia que no los dejaría en paz fácilmente. Malentendido, murmuró Laura, su voz apenas un susurro. La confusión y el miedo se entrelazaban en su corazón. Cada palabra de Carlos podría detonar una explosión de emociones reprimidas. ¿Eran sus sentimientos reales? ¿O estaba tratando de aferrarse a algo que se desmoronaba? En cuanto su mente divagaba, el ambiente se volvió más tenso, y la expectativa empezó a pesarlo todo. Laura se puso en pie y comenzó a caminar de un lado a otro, como si el movimiento pudiera aliviar su ansiedad. No puedo caer, no otra vez. No quiero vivir en medio de su pasado, se dijo en voz alta. Lo que Carlos tiene que decir puede ser un camino hacia la curación, le recordé, pero cada palabra parecía diluirse entre el peso de sus dudas. Laura se acercó a la ventana, mirando hacia el exterior donde el cielo estaba agazapado en un azul profundo, la noche lista para robarle su luz. El mensaje llegó una vez más. Siento que debo confesar que he estado viendo a otra persona. Estoy dividido y no sé cómo explicarte esto. El viento gélido se coló por la ventana mientras la realidad se instalaba en el corazón de Laura. ¿Otra persona? La voz de Laura tembló y en ese momento, el caos que ya llevaba dentro empezó a salir a la superficie. Su dolor. No era solamente por lo que había perdido, sino por lo que podía perder de nuevo. No sé si estoy lista para escuchar esto, exclamó, la tormenta de sentimientos quebrantando su propósito. ¿Por qué ahora, Carlos? ¿Por qué arrebatarme la esperanza de un nuevo comienzo cuando parece que solo estás echándome más leña al fuego? El miedo a perderse a sí misma la abrazó en un torbellino emocional. Había abierto la puerta a un futuro incierto, y lo que tenía ante ella era un camino que podría estar lleno de traiciones, decisiones difíciles y el peso del amor compartido en el pasado. La noche se acercaba a su punto más oscuro, y Laura sintió que la sombra de Carlos se proyectaba sobre su vida de nuevo, mientras su vida se tambaleaba entre el amor y el dolor. La revelación no era un final, sino un nuevo inicio, uno que invitaba a la confusión pero también a la esperanza.
No puedo, susurró sabiendo que una elección estaba por venir, pero temiendo que podría no haber vuelta atrás. ¿Qué decisión tomará Laura? ¿Y si aquella otra persona es alguien de su pasado? Se preguntó mientras el aviso del próximo mensaje luminoso parpadeaba en su pantalla, en un eco que resonaba como un martilleo en su corazón. La verdad estaba al alcance, pero con cada palabra, también venía el miedo de perderse aún más. Laura sintió el aire pesado a su alrededor, como si las paredes de su habitación se acercaran, ahogando su capacidad de respirar. La luz tenue de la lámpara lanzó sombras alargadas, reflejando sus dudas en cada rincón. Se alejó de la ventana, imposibilitada de encontrar consuelo en la oscuridad, y regresó a la cama, donde el edredón se sintió como un refugio temporal. Se acurrucó contra él, el pulso aún acelerado intentando encontrar algún ritmo. El teléfono, allí, como un demonio llamado a puertas cerradas, vibró de nuevo. Cada sonido se sentía como una blade en su pecho. ¿Por qué me haces esto?, susurró al aire, aunque no había respuesta más allá del eco de su propio dolor. Con manos temblorosas miró la pantalla. Era un nuevo mensaje de Carlos. Laura, tengo que ser honesto. La persona con la que estoy viéndome es alguien cercano a nosotros. El corazón de Laura dio un vuelco. Podía imaginar todas las cosas que eso podía significar. Su mente corrió hacia los recuerdos de abrazos compartidos, risas en las cenas familiares, la cercanía de un amor enredado en un cuento que no sabría cerrar. Era posible que su historia, su esperanza, estuviera amenazada por alguien que había estado tan presente en su vida. Las lágrimas brotaron con la rapidez de una tormenta. ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo?, escribió con urgencia. Pero luego, mientras sus dedos temblaban, borró el mensaje sin enviarlo, sintiéndose atónita. Eran preguntas que buscaban respuestas, pero también heridas que podrían abrirse de nuevo. De pronto se sintió abrumada por la rabia. ¿Por qué Carlos no podía simplemente enfrentar su culpa y ser sincero? El sonido de un ping resonó en el aire, un recordatorio de que Carlos había respondido. Con el corazón en la garganta, Laura lo leyó. Es Amanda. El nombre le atravesó como un rayo. Amanda, su amiga. Su confidente y soporte durante los peores momentos después de la muerte de Julia. Los abrazos de consuelo compartidos, las largas charlas en las que ella se había convertido en su refugio. Era como si Carlos le hubiera dado un golpe en el estómago. La deslealtad, el engaño, la amalgama de dolor y pérdida se derramaron en los confines de su mente. ¿Por qué, Carlos? Ella era tu amiga, gritó sin voz, atormentada por un universo de traiciones. Sentía que estaba cayendo, y todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. En ese punto, Laura entendió que había llegado a un cruce en el que no solo se trataba de Carlos y su traición, sino de preguntarse quién era ella sin el eco de su voz, sin el amor que había creído reavivar. Necesito distancia. Necesito tiempo para pensar, apretó los dientes y escribió. Una respuesta inmediata la golpeó. Lo siento, no esperaba que esto sucediera. La conexión que éramos. Esa palabra, conexión, resonaba en su mente como una burla. ¿Acaso no había una conexión más evidente que la palabra pronunciada por Julia en sus últimos días? Laura sintió la ira arder en su interior mientras se levantaba de la cama, la determinación reemplazando la tristeza. ¿Qué significa amor, Carlos, cuando se construye sobre columnas de engaño? Se miró en el espejo, su reflejo un tablero de juego donde las piezas cambiantes de su vida se saturaban de dudas y traumas. La sombra de su pasado y la traición de su presente estaban llegando a un clímax ensordecedor. Primero, necesitaba respuestas, y no estaba dispuesta a quedarse en la penumbra. Sin embargo, una parte de ella temía que la búsqueda de la verdad pudiera llevarla a profundidades más oscuras de lo que jamás había imaginado. Respiró profundo conteniendo las lágrimas, y acabó tomando la decisión de responder. Carlos, necesito verte. No puedo procesar esto por mensajes. Al final, su voz interior le exigió claridad, respuesta, y algo de paz. Entonces, a medida que se alejó de la pantalla, sintió el peso del temor y del futuro inminente que parecía llamarla en la distancia. Y en ese instante de vulnerabilidad, una inquietante sensación le asaltó. Algo se estaba gestando, algo más grande que ella y sus miedos. El tintineo del teléfono interrumpió sus pensamientos, y mientras el nombre de Carlos se iluminaba nuevamente, la incertidumbre la embargó.
El eco del pasado estaba a punto de enfrentarse con el presente, y Laura sintió que ese encuentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. ¿Y si la traición no fuera más que un hilo entretejido en una historia mucho más compleja? ¿Y si Amanda no fuera la única sorpresa que la vida le deparaba? Laura apretó los puños, aferrándose a su valor mientras decidía qué puerta estaba dispuesta a abrir. La anhelante respuesta y la verdad estaban al otro lado, pero la esperanza también era una llamada que no podía ignorar. Miedo y posibilidad se entrelazaron en su pecho mientras el siguiente mensaje iluminaba su pantalla. El momento decisivo estaba cerca. Laura respiró hondo, sintiendo como el aire frío llenaba sus pulmones. Se obligó a dejar a un lado la desconfianza que la envolvía y se preparó para lo inevitable, el encuentro con Carlos. Se sentó en la cama, volvió a mirar el teléfono y el tiempo se detuvo en la angustiante espera de su respuesta. Finalmente, con un mensaje que se sentía como una cadena de acero alrededor de su corazón, Carlos concordó: «Está bien. Podemos vernos mañana». Cerró los ojos y dejó caer el teléfono en su regazo, tratando de descifrar qué significaba ese encuentro. En su mente la imagen de Amanda se convertía en un monstruo grotesco, una figura que había violado un espacio sagrado que había compartido con Carlos. La idea de ese amor oculto se filtraba entre sus recuerdos, como la niebla que se desliza a través de los árboles en un amanecer helado, sembrando confusión y tristeza. Pero más allá de la ira, también había un rayo de esperanza. Quizás también había algo que aprender, una lección que la vida tenía para ofrecerle en medio de su desolación. Al caer la noche, Laura caminó por su casa, buscando distracciones que no funcionaban. Imágenes de momentos felices junto a Julia y Carlos inundaban su mente, entrelazándose con la culpa y el dolor. En su rincón favorito, una pequeña biblioteca, encontró un libro que Julia le había regalado, Mujeres que corren con los lobos. Se sentó con él en las rodillas, pasándose las páginas de forma distraída mientras su mente divagaba. Una frase resonaba con más fuerza que las demás: la vulnerabilidad es el camino hacia la verdadera fuerza. Con cada lectura, una chispa de determinación renacía en su interior. Si se encontraba en un abismo emocional, tal vez no todas las caídas son para desesperarse. Tal vez algunas son oportunidades disfrazadas. Cerró el libro con firmeza, sintiendo una renovada necesidad de ser fiel a sí misma, independientemente de qué decisiones tomaría en la reunión con Carlos. La luz del día se desvaneció cuando decidió que no podía permitir que otros decidieran su valor. La mañana siguiente llegó, y Laura se enfrentó al espejo, intentando dibujar una imagen de fuerza y claridad en su rostro. El vestido azul que eligió era un símbolo de confianza. No quería presentarse como una víctima. Estaba decidida a ser dueña de su historia, cualquier que fuera su desenlace. Antes de salir, respiró hondo, llevando en su pecho tanto miedo como esperanza. La cafetería en la que acordaron encontrarse era un punto habitual, un lugar donde las risas eran el telón de fondo de su historia compartida. Entró y se sintió desbordada, como si cada mesa, cada sonrisa recordara la química que alguna vez hubo entre ellos. Carlos ya la estaba esperando, visiblemente nervioso, su mirada cansada pero expectante. «Hola», Laura dijo cuando ella llegó, con un tono que sonaba a arrepentimiento. «Hola», respondió ella, sintiendo su voz más firme de lo que había imaginado. Sin embargo, había un nudo en su garganta. Él intentó sonreír, pero no alcanzó a ocultar la tristeza en sus ojos. Se sentaron y una atmósfera tensa llenó el espacio entre ellos. «Sé que esto es inesperado», comenzó Carlos, su voz entrecortada. «No sé cómo llegamos aquí, pero necesito que sepas que no te he dejado de querer». Laura frunció el ceño, su interior en llamas mientras su mente buscaba las palabras correctas. ¿Qué significaba no dejar de querer? Su corazón latía con furia. «Pero yo no soy la única aquí», respondió. Su tono frío y contundente hizo que la mirada de Carlos se deslizara hacia el suelo. «Amanda es tu amiga». Su voz tembló. «¿Qué clase de amor es ese? No sé cómo explicarlo». Esto comenzó antes de que se detuvo, los ojos llenos de lágrimas, incapaz de seguir. Laura sintió que su cerco se estrechaba más y más. Lo que antes había sido un amor fehaciente, ahora parecía convulsionar en un caos de amor y lealtad rotas. Las palabras se apilaron en su pecho, calientes y pesadas, antes de que Julia muriera. ¿Es eso lo que estás diciendo? Su voz dejó en claro que estaba dispuesta a afrontar los secretos que habían mantenido en la penumbra. Carlos la miró a los ojos, su expresión vulnerada, y por un instante, Laura vio un destello de verdad en su mirada. No podía dejar que la compasión la sumergiera,
pero al mismo tiempo, algo dentro de su pecho anhelaba entender. Un diálogo interno la abordó: esto no es solo sobre Carlos y Amanda. Es también sobre ti, Laura. ¿Quién eres tú tras esta sombra? Toda la resentimiento acumulada en su interior levantó la voz. Tenía que saber la verdad completa, no solo la fragmentada que Carlos le había dado hasta ese momento. Dímelo todo. Necesito saber, exigió, sintiéndose más fuerte, un eco de audacia en su tono, mientras el aire entre ellos se enfría. Un pequeño sorbo de esperanza se encendía en el pecho de Laura. Aunque el camino ante ella era incierto, estaba preparada para enfrentarse a todo, incluso si esa verdad la llevara a desafíos aún más profundos o la empujara hacia un abismo emocional. Y justo en ese momento el teléfono de Carlos vibró, interrumpiendo el instante tenso. Laura sabía que no solo estaban a punto de desenterrar verdades pasadas, sino que una nueva revelación podía estar a la vuelta de la esquina, cualquier cosa que podría cambiarlo todo. El sol comenzaba a ocultarse y en la pequeña cafetería donde nos sentamos, la luz crepuscular se mezclaba con las sombras. Mi corazón latía desbocado, consciente de que el momento que había estado esperando, el instante en el que la verdad finalmente saldría a la luz, estaba cerca. La mirada de Carlos se aferraba a la mía, un cruce de emociones contenidas. Necesito ser honesto, comenzó, palpable el temblor en su voz. Mis manos apretaron la taza con fuerza, sintiendo el calor pero también la presión del momento. Era ahora o nunca. Antes de que Julia falleciera, había comenzado a acercarme a Amanda. Fue un error, un momento de debilidad, algo que no puede borrarse, dijo. Sus palabras pesaban como plomo en el aire. La sinceridad en sus ojos me dio un respiro, pero también me llenó de rabia. María había sido la amiga a la que había buscado consuelo, la hermana que nunca tuve, y saber que todo se había entrelazado con esta traición era un golpe devastador. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Tú prometiste estar allí para mí. La indignación brotó en mi voz, envolviendo cada palabra. Cada minuto que viví, la sombra de tu amor y tu traición me han seguido. Y ella estuvo allí, amiga, cómplice. ¿Qué clase de amor es el que se construye sobre mentiras y sombras? Carlos bajó la mirada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Y allí, observándolo, sentí como todo mi dolor, toda la angustia y confusión, estallaban en medio de aquella pequeña mesa. Sin querer comprendí que había tanto en juego, que mi lucha no era solo contra su traición, era también un grito de libertad propia. Laura, no sé si habrá perdón para esto. No hay excusas, solo quiero ser honesto sobre cómo me siento, continuó. Su sinceridad me hirió y sanó simultáneamente. A medida que hablaba, algo en mí comenzaba a ceder, como si un pequeño destello de esperanza intentara abrirse paso entre la oscuridad. ¿Y qué sientes?, le pregunté con un hilo de voz. La despejada imagen de lo que había perdido comenzó a nublar mi mente. Pero el espacio entre nosotros parecía cambiar. Antes era una grieta insalvable, pero ahora había quizás una oportunidad para cambiar el rumbo de nuestra historia. Siento que he estado atrapado en la confusión de lo que debería sentir y lo que realmente siento. Amanda es una parte de mi duelo y a la vez, la forma de encontrar la paz que perdí cuando te perdí a ti, respondió con las palabras más sinceras que jamás había escuchado de él. ¿De verdad amaba a Amanda? La duda brotó en mi interior. Sentí la necesidad de regresar al comienzo. Pero eso no puede significar que yo no pueda seguir adelante, que no pueda encontrar mi propio camino, casi murmuré, como si hablara más a mí misma que a él. Carlos se acercó un poco más, sus ojos reflejaban desesperación y súplica. Laura, cada día que no estuve contigo fue un recordatorio de que perdí algo valioso. Tú eres la que me hace ser mejor. Estar contigo me enseñó lo que es el verdadero amor, y te dejo ir como un acto de amor hacia ti también. De repente, mis pensamientos se enredaron, enredándose como hilos frágiles. Todo a la vez parecía evolucionar hacia lo que no esperaba. ¿Y si te aferra a esa conexión con Amanda por miedo? ¿Miedo a perder una pieza de su pasado?, le pregunté. ¿Miedo a enfrentar el dolor en vez de abrazar la vida como debería? La verdad se abalanzó sobre mí, una verdad que nunca quise creer. Había estado corriendo tras un amor que quizás había cambiado también. Lo que había comenzado como un intento de descubrir lo que había en la sombra se convirtió en un espejo en el que vi reflejados mis propios miedos. ¿Era yo la que no me atrevía a avanzar? ¿Y si la decisión de Carlos, aunque dolorosa, era simplemente la manzana de la discordia que necesitaba para descubrir mi libertad? Las palabras parecían peligrosas entre nosotros.
Pero lo que sentía era un destello de claridad en medio de la tormenta. No quiero que sientas que tienes que elegir entre mí y Amanda, pero tampoco estoy dispuesta a ser la sombra de tu pasado. Siempre serás especial para mí, Carlos. Pero también tengo que sanar, Carlos asintió, el entendimiento mutual comenzando a restablecer un equilibrio que había sido desmantelado. Entonces, ¿qué nos queda?, preguntó, sus ojos velándose de frustración. Nos queda la oportunidad de ser honestos, y tal vez aprender a dejar ir, dije al final, casi en un susurro. Y al pronunciar esas palabras, sentí como la presión comenzaba a levantarse de mi pecho. El cierre no consistía en intentar retener lo que había sido, sino liberar y aceptar lo que realmente anhelaba, la posibilidad de volver a amar y sobre todo, amarme a mí misma. Voy a hablar con Amanda. No para enfrentarla, sino para comprender hasta qué punto es su corazón parte de esta historia. Entender que en la vida, cada capítulo es una lección de amor y pérdida, decidió, su voz sonando fuerte y clara, llenando el espacio con una nueva luz, y yo haré lo mismo, afirmé. Hablaré con Laura. Para aprender a caminar con mi historia y abrir nuevas puertas. Este es un nuevo comienzo, ¿verdad? Sintiéndome más ligera, permití que el aire fresco me rodeara. En ese mismo instante sabía que había cruzado un umbral, un paso hacia la esperanza, y con un brillo en mi corazón que no había sentido en mucho tiempo, respondí con la seguridad de un nuevo comienzo. Siempre me llevarás en tu corazón, Carlos. Espero que encuentres lo que buscas. Permíteme encontrar lo que me pertenece también. Mientras me levantaba de la mesa y comenzaba a alejarme, algo en mí sabía que había encontrado la calma en medio del caos, y que lo que había comenzado con preguntas sombrías había florecido en un camino hacia la luz, susurrando en mi corazón un nuevo mantra. Dejemos ir lo que nos frena, abramos las alas para aprender a volar.